Estás sintonizando Minerva Deportes, el podcast del complejo deportivo de la Universidad de El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Minerva Deportes, el podcast del complejo deportivo de la Universidad de El Salvador. Soy Leonardo Guevara y como siempre es un gusto dirigirme a ustedes. En esta ocasión me encuentro con el licenciado Ricardo Santamaría, quien nos hablará de un tema muy importante como es el control médico deportivo, particularmente del índice de masa corporal IMC versus la evaluación de composición corporal. Gracias Ricardo por el tiempo que le dedicas a Minerva Deportes. Hola Leo, muy buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, vamos a abordar algunos elementos con respecto a las generalidades en el control médico deportivo y particularmente vamos a hablar del índice de masa corporal, el famoso IMC, versus la evaluación de composición corporal. Excelente Ricardo. Bueno, como siempre partamos de las definiciones, de los conceptos. ¿Nos podrías decir Ricardo qué es el control médico deportivo? Claro Leo, con mucho gusto. El control médico deportivo consiste o debería consistir en una visita al profesional de la salud para revisar tu organismo y tu condición física. De esta manera o de esta forma se pretende comprobar que estás en buen estado de salud para poder realizar el deporte que deseas. Este control médico deportivo, Leo, consta de una evaluación para obtener datos personales como pueden ser tu historial clínico, tus enfermedades antiguas, operaciones, entre otra información requerida. Tras esta toma de contacto, se lleva a cabo un estudio antropométrico para poder determinar tu peso, tu talla, tu índice de masa corporal en el caso del Sistema de Salud Nacional y, bueno, por último, dependiendo de las características de cada paciente, se puede llevar a cabo pruebas sobre tus constantes vitales. Por ejemplo, frecuencia cardíaca, tensión arterial, una espirometría, un electrocardiograma, revisión del aparato locomotor y algunas pruebas que determinan tu fuerza y flexibilidad en general. Qué bien Ricardo. ¿Nos podrías explicar entonces cuál es la importancia o dónde radica la importancia de realizarse este reconocimiento? Bueno Leo, para todas las personas que también nos escuchan, conocer tu cuerpo y tus límites es fundamental para poder prevenir riesgos y lesiones. Incluso hay casos más graves en los que se puede prevenir la muerte súbita, que tiene lugar cuando realizamos un sobreesfuerzo físico y padecemos problemas de corazón. Leo, estamos viviendo una época en la que las enfermedades crónicas no transmisibles están a la orden del día. Enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, obesidad, hígado graso, etc. Esto es fundamental, ya que si te inicias en un deporte de gran esfuerzo como una carrera de larga distancia, sin estar preparado y sin ser consciente de tus capacidades, puedes poner en grave riesgo tu salud. Incluso es aconsejable hacerlo en niños, ya que de esta forma se pueden descartar casos tempranos de anomalía cardíaca. Personas de todas las edades se dedican a hacer deporte, por lo que la actividad física se lleva a cabo en diferentes franjas de edad. De este modo, no importa la edad que tengas para realizarte esta prueba. Y fíjate bien, Leo, para quienes también nos escuchan, cabe destacar que los controles médicos deportivos deben realizarlos en centros especializados o con profesionales de la salud competentes y que tengan experiencia en el tema. En definitiva, el reconocimiento o el control médico deportivo es una buena forma de conocer más tu capacidad física y no es únicamente para profesionales en el deporte, es para todas las personas. Está bien Ricardo, queda claro el concepto. En este caso ya hablamos de el control médico deportivo, pero ¿podrías aclararnos qué es el índice de masa corporal, qué es el IMC? Muy bien Leo, el índice de masa corporal es una medida poblacional que nos da una idea general del estado de obesidad de una población. El IMC, como todas las buenas generalizaciones, es muy correcta y funcional cuando se trata de poblaciones, pero su aplicación a individuos
genera problemas de clasificación y tiene severas limitaciones como herramienta de diagnóstico. El índice de masa corporal es buenísimo ejemplo con implicaciones reales de por qué las generalizaciones, por útiles que sean y por muy basadas en evidencia que estén, no nos sirven cuando las intentamos aplicar a individuos. Bueno, entonces Ricardo, ¿cómo se obtiene y de dónde surge el IMC? Leo, el índice de masa corporal es el valor obtenido al dividir la masa corporal en kilogramos entre el cuadrado de la altura en metros, y fue ideado por una persona que se llamó Adolf Quetelet, astrónomo, matemático, estadístico y sociólogo principalmente. Lo llamó el índice Quetelet, aunque luego hubo otra persona, Ansel Keys, en 1972, rescató este índice y le cambió el nombre al actual y más intuitivo, el Body Mass Index o índice de masa corporal. El interés de Quetelet era el cálculo de probabilidades aplicado al estudio de las características físicas y las aptitudes sociales de los humanos. Pionero de las ciencias sociales, cuando Quetelet analizaba a los seres humanos, los estudiaba en conjunto, fíjate Leo, de media. Lo importante eran las poblaciones para esta persona. Es por esto que el creador del IMC fue un sociólogo, lo que nos da una pista de qué tipo de herramienta era. El índice de masa corporal fue una herramienta poblacional, diseñada para estudiar a los seres humanos de manera global. Entiendo, Ricardo. Bueno, yo anteriormente te he escuchado decir en algunas clases y conferencias que tú no confías en el IMC. Me gustaría saber por qué. Claro, Leo, con mucho gusto. Hablando de este señor Ansel Keys, que fue el que le cambió el nombre a esta herramienta, este señor lo entendió así. Él tuvo una publicación en 1972 en el Journal of Chronic Disease y fue muy específico al argumentar que el IMC era una herramienta apropiada para estudios poblacionales, pero inapropiada para evaluaciones individuales. Lo que pasa, Leo, es que es una herramienta tan sencilla y a los seres humanos nos gustan tanto las herramientas sencillas que pronto fue adoptada por los sistemas de salud de todo el mundo. Si alguna vez te has dado cuenta o has comentado con alguna persona conocida, en nuestro Sistema Nacional de Salud, siempre que vas de referencia con un médico o con un especialista o nutricionista, siempre te van a categorizar mediante el instrumento del índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque es bien sencillo, así como arte de magia, pim pam, una división de nada y ya tienes al paciente categorizado en una cómoda tabla. Mira, ¿ves aquí? Esto dice que estás gordo porque tu índice de masa corporal es de 25. De 25 en adelante ya la categoría es sobrepeso grado 1. Y puedes tú responder, pero si yo lo que tengo es músculo, ¿cómo saber si esta tabla reconoce que el IMC en el cual me incluye está alto porque tengo grasa o porque tengo muchos músculos? No, Leo, no lo sabe. Y ese es uno de los grandes problemas, ya que el índice de masa corporal no tiene en cuenta la composición de tu peso. Para ello se necesitan aparatos que midan tu grasa corporal, pero claro, esos son más caros y no están en todas las consultas o en todos los sistemas de salud pública. Esos, como te decía, son caros, no están en el Sistema Nacional de Salud y con el IMC basta 1 metro y una báscula para clasificar a las personas. Además, en una visita médica, el profesional está delante tuyo y puede ver si tu IMC alto es por culpa de la grasa abdominal o por culpa de los músculos que estén en tu cuerpo, los que has construido en el gimnasio. Por lo que este error se puede corregir y debería corregirse para poder tener un diagnóstico
una evaluación objetiva de la salud y composición corporal de los pacientes. Entiendo, Ricardo. Bueno, ha llegado el momento de ir a una breve pausa, pero volvemos con más aquí en Minerva Deportes. Recordad que la pista atlética del complejo deportivo está habilitada de lunes a viernes en horario de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El requisito para ingresar es portar tu documento que te acredita como miembro activo de la Universidad de El Salvador. Dale, vení al complejo deportivo y disfruta de una vida saludable. ¿Necesitas más información sobre disciplinas deportivas? Seguinos en redes sociales o podés llamarnos al 2511 2011. Dale, ven al complejo deportivo y empezá una vida saludable. Si ya sabes nadar y quieres venir a la piscina del complejo deportivo, recordá que el horario es de 6 de la mañana a 8 de la mañana, de lunes a viernes, y también de lunes a viernes desde las 12 del mediodía hasta las 4:30 de la tarde. Recordá que el uso de traje de baño tipo licra es obligatorio, al igual que el gorro. Además, tenés que acreditarte con tu documento que certifica que sos un estudiante o trabajador activo de la Universidad de El Salvador. Dale, ven al complejo y empezá una vida saludable. Estamos de regreso luego de esta breve pausa. Nos encontramos con el licenciado Ricardo Santamaría, quien nos está hablando sobre generalidades en el control médico deportivo, particularmente del índice de masa corporal versus la evaluación de composición corporal. Ricardo ya nos explicó perfectamente por qué él no confía completamente en el IMC. Y bueno, me gustaría saber, Ricardo, en este caso, con respecto a las calorías que debe consumir una persona al medir solo el IMC, ¿existe algún problema? Sí, Leo, existen problemas, y es un problema cuando necesitas saber las calorías diarias que has de consumir, si fuese el caso. En estos casos, el índice de masa corporal se calcula simplemente haciendo la operación peso sobre altura al cuadrado, sin tener en cuenta tu composición real. Por ejemplo, a la hora de saber tus calorías diarias, las típicas calculadoras de dieta no suelen tener en cuenta más que el peso y la altura, por lo que darán el mismo número de calorías a dos personas con la misma altura y el mismo peso, independientemente de cuánto músculo tenga cada uno. Si quieres saber cuántas calorías debes de consumir o necesitas consumir, busca una calculadora que incluya la medición de la circunferencia abdominal o el porcentaje de grasa corporal en sus operaciones, o en el mejor de los casos busca a un profesional calificado. En general, el IMC en solitario da resultados ajustados de salud para personas obesas. Por ejemplo, índice de masa corporal de más de 30-35 ya es obesidad dependiendo de cada país, pero no es muy útil para poder predecir el estado de salud de personas normales, que el rango varía entre 18.5 y 24.9, o con sobrepeso, que entre de 25 a 29.9. Sin embargo, combinando con la medida de la circunferencia de la cintura, sí dan una idea más correcta del estado de salud de la persona. Ok, Ricardo, con esto me queda una duda. Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo o no sobrepeso o si estoy obeso? Bueno, Leo, la grasa abdominal sí es un buen predictor o indicador de los riesgos asociados a la obesidad, como el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes de tipo 2. Por lo que a donde no llega el IMC, llega la cinta métrica en la barriga de todas las personas, la grasa en las caderas y las mamas en las mujeres. Por otro lado, el estudio de la composición corporal permite cuantificar las reservas corporales del organismo, detectando para luego poder ser tratados problemas nutricionales como el sobrepeso, o por el contrario, una desnutrición, en la cual la masa grasa y la masa muscular podrían verse disminuidas. También mediante este estudio se evalúan los cambios en las diferentes regiones asociados al ejercicio físico o entrenamiento deportivo. Por eso es que es de gran valor práctico para el seguimiento y optimización del plan de entrenamiento de un deportista y de cualquier persona que quiera o requiera llevar un mejor control de su salud nutricional. Bien, Ricardo, quedando claro este aspecto,
Me gustaría que hablemos ya de la composición corporal. ¿Qué métodos existen para evaluar la composición corporal? Leo, los métodos más frecuentes utilizados para evaluar la composición corporal se encuentran entre estos la antropometría, que se basa en una visión bicompartimental del cuerpo humano, y dentro de esta el peso y la talla, los pliegues cutáneos, el índice de masa corporal que se incluye y la circunferencia de la cintura son las herramientas más utilizadas. Entre otras, también la densitometría radiológica es por este medio donde a través de diferentes niveles de atenuación de rayos X, la densitometría logra evaluar de modo regional, ya sea tronco, brazos, pierna, pelvis o total, los 3 tipos de masa corporal, la ósea, la grasa y la magra. Es una técnica segura, su dosis de radiación para la evaluación del cuerpo entero es llamativamente baja y ampliamente aceptada y utilizada en la práctica clínica, aunque sí está contraindicada en el embarazo. Y entre otros métodos, la impedancia bioeléctrica, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética. Esos son en su caso la mayoría. Ok, Ricardo, entiendo. Bueno, para finalizar, no sé si debas tener ahí algún consejo que le des a nuestra audiencia con respecto a este tema tan importante como el saber cómo estamos con nuestro cuerpo. Siempre, Leo, así es. Ahora mi consejo es, si lo que deseas es mejorar tu salud a través de adecuados hábitos alimenticios y complementar con actividad física, busca profesionales idóneos, que con la salud no se juega, no se improvisa y no se inventa. Si tienes dudas o comentarios, escríbeme en mis redes sociales que con gusto te responderé. Soy Ricardo Santamaría y nos escuchamos en el próximo podcast. Muy bien, gracias Ricardo. Con esto damos fin a este interesante tema y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias. Acabas de sintonizar Minerva Deportes, el podcast del Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador.